cumplido 2025 ya está aquí. En CES premiamos tu puntualidad. Paga tu recibo de agua a tiempo en nuestras oficinas, en línea o establecimientos aliados y recibe un boleto por cada mes pagado puntualmente. Entre más cumplido, más oportunidades de ganar. Regístrate para obtener tu boleto digital en ces.gov.mx/sorteo. Permiso Segov 2025-0239 PS07. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de AFN Noticiero. Soy Horacio Molina y voy a revelarle la verdad de la noticia. Lo invito para que se quede con nosotros esta mañana de miércoles 18 de febrero del 2026. ¿Cómo amaneció usted donde quiera que se encuentre? Aquí en Tijuana amanecimos con un tremendo chaparrón, como decían antes, con una muy buena llovida. Ahorita le daré cuenta de las condiciones del clima. La recomendación, si usted está en Tijuana, es que si no tiene nada que hacer en la calle, no salga. No salga, por favor, porque habemos cada automovilista circulando que para qué le cuento. Evitemos cualquier situación. Usted sabe que el principio fundamental es la prevención. Evitemos los accidentes. De por sí, llueve, se va la luz, se tapan alcantarillas, etcétera, etcétera. Vamos a cuidarnos, seamos muy responsables con esto. Y bueno, estoy en vivo y en directo, le decía a usted, desde los estudios de la Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana, generando nuestra señal desde la región Tijuana-San Diego, justamente para todos ustedes, invitándolo para que nos acompañe en los próximos minutos. Le tenemos preparado un noticiero con toda la información para que usted esté al tanto mientras está en casita, degustando su café, está en el trabajo, degustando un rico cafecito, un té, pero tranquilo. Si va circulando en su vehículo, bueno, también puede sintonizarnos en su teléfono indiscutiblemente. Quiero comentarle a usted que Ángel Madrigal, estoico el Ángel Madrigal esta mañana, en kayak, pero llegó. El Manolo llegó en su bimotor, en una lancha. Y bueno, así estamos todos en la Agencia Fronteriza de Noticias. Es Ángel Madrigal en la operación de los controles técnicos, Manuel Villegas, Kenia Lomelí, Ángel García, como siempre en la mesa de redacción, Jessy Cortés en el soporte técnico, todos bajo el mando, dirección, supervisión, coordinación y liderazgo de la señora Dorelena Cortés Juárez, nuestra directora general. No se la pierda todos los lunes en punto de las 12 del mediodía, polémicos y polémicas. Este año nuestra agencia de noticias estará celebrando 23 años de periodismo digital. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia, por su compañía, por su lealtad al paso de los años. Se dice muy fácil, pero 23 años ejerciendo el periodismo digital, de verdad que es una tarea nada sencilla. Así es que muchísimas gracias por estar acompañándonos. Le comento a usted que en materia de información, este día vamos a platicar de diversos temas. Fíjese que llegó la solicitud de juicio político para la alcaldesa de San Quintín y ya entrará en debate esta situación, así es que vamos a ver qué sucede con Miriam Cano, la presidenta municipal de San Quintín. Destaca zona centro de Tijuana como la número 1 en incidencia delictiva, revela el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California. Guardia Nacional involucrada en hechos delictivos del fraccionamiento Chapultepec, afirma Edgardo Flores Campbell del Comité Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana. No hay interés en candidaturas independientes, asegura Esteban Capella. Le tengo los detalles. Y en punto de la media, en exclusiva para la Agencia Fronteriza de Noticias, un análisis sobre el estado que guarda el contagio de sarampión en México con el doctor Enrique Chacón,
infectólogo, maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos. Nos enlazaremos hasta Houston, Texas, para hablar con él y que nos ponga al tanto de qué está sucediendo, sobre qué estamos y qué nos espera con este asunto del sarampión. El doctor Enrique Chacón, un científico reconocido, originario de Baja California, que en la época de la pandemia fue requerido, escuche usted, hasta en un par de ocasiones, por el gobierno de la República para que estuviera en las conferencias que ofrecía sobre este tema y explicara la situación del COVID. Y bueno, vamos a abrir esta mañana, si le parece a usted, con nuestro sitio web. Bueno, mi querido Ángel, podemos poner el pronóstico de una vez y ahorita regresamos acá al sitio web. Discúlpame, mi querido Ángel. La proyección meteorológica, de acuerdo al reporte oficial que comparte la Dirección de Protección Civil de Tijuana, establece de que la temperatura estará fría este día, una máxima de 14 grados centígrados. ¡Qué chulada de clima! Una mínima de 10 grados centígrados, 14 grados centígrados la máxima, 57.2 Fahrenheit, la mínima 10 grados centígrados, 50 Fahrenheit, es lo que se proyecta. Y bueno, de acuerdo a la proyección meteorológica, 3.5 milímetros en precipitaciones. Hoy se esperan temperaturas frescas a frías, nubosidad con lluvias matinales, para después contar con un cielo parcialmente cubierto con vientos de 15 a 30 kilómetros por hora. Y de acuerdo a la proyección meteorológica, bueno, también se nos adelanta que en la tarde-noche puede entonces volver a llover. Esté usted muy atento, extreme precauciones. Ahora sí, mi querido Ángel, te agradezco infinitamente. Vámonos entonces con lo que dice nuestro sitio web, afntijuana.info, la información que le tenemos a usted en esta mañana. Monreal será el coordinador en esta circunscripción. Rosarito ya no es turística, les dice Kurt a empresarios. Si nos vamos a esa nota, mi querido Ángel, y esto pues sin duda dará de qué hablar, ¿no? Porque el señor, el secretario de Economía, Kurt Honold, que de por sí, aparte de ser un hombre déspota, grosero, ha dicho, fíjese usted, que afirmó esto ante los empresarios, que la vocación de Playas de Rosarito ya no es turística, al señalar que el crecimiento de Tijuana ha impactado directamente en la dinámica económica del municipio. Durante su participación en la segunda sesión ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito, el funcionario estatal expuso que aunque el turismo sigue siendo importante, Rosarito debe replantear su enfoque y diversificar su economía. Sostuvo que el desarrollo urbano del vecino municipio se ha extendido hacia el sur, lo que obliga a definir una nueva vocación para el llamado quinto municipio, y en tal sentido planteó impulsar parques industriales bien hechos y estructurados, aprovechar la disponibilidad de mano de obra en la zona de Santa Fe, límites con Tijuana, y considerar al ejido Mazatlán como un punto estratégico por la certeza jurídica de sus tierras. Honold Morales señaló que atraer industria permitirá reducir la dependencia del turismo y generar estabilidad económica ante posibles caídas en ese sector, aparte de añadir que también se analiza el potencial del puerto como parte de la estrategia del desarrollo. Fíjese nada más, y eso les dice el secretario de Economía. Los lugares en donde se ha desarrollado la industria les ha ido como en feria, pero además establecer, regrésame a cuadro tantito, mi querido Ángel, pero además establecer que está perdiéndose esta vocación turística es no querer la autoridad enfrentar la responsabilidad en materia de seguridad. El impacto que se ha tenido en materia de turismo también en Rosarito como en otros lugares, en todo el país, en Baja California no es la excepción, es el problema de la inseguridad que se vive y prevalece en nuestro país. Rosarito, insisto, no es la excepción. ¿Qué es lo que quiere decir el señor secretario de Economía? Pues llenar de maquiladoras Rosarito, y ya sabemos lo que ello significa. Gracias, mi querido Ángel. Retomamos la información de nuestro sitio web. Hayan restos humanos envueltos en cobijas en la colonia obrera, segunda sección. Cuesta de enero costó a Tijuana recorte de 2.286 empleos formales. Y sigue.
Destaca Ebrard colaboración de Netflix por aumentar la industria del cine en México. Máximo histórico de remesas familiares para Ensenada. Suspenden a 2 policías por detener a directivo de la Canaco. Si podemos abrir esa nota, mi querido Ángel, también esta nota que tiene en nuestro sitio de noticias, derivado del caso donde oficiales de la Policía Municipal detuvieron a un directivo de la Canaco de Tijuana, la sindicatura procuradora suspendió a 2 agentes por considerar que incurrieron en presuntas faltas administrativas al no informar su actuación ante la central de radio conforme a los protocolos. El caso ocurrió el pasado 4 de febrero de 2025 en la rampa al aeropuerto cuando Héctor Riveros, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio Canaco Tijuana, fue derribado y esposado por policías al intervenir cuando los agentes pararon a un automovilista, un hecho que el empresario denunció como presunto abuso de autoridad y daños ante la Fiscalía Estatal. Teresita Valderas Beltrán, la síndico procuradora del 25º Ayuntamiento de Tijuana, informó que, conforme a sus atribuciones de ley, se suspendió de manera preventiva a 2 policías por presuntas faltas al reglamento del Servicio Profesional de Carrera y Seguridad Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. Así es que lo suspendieron a estos agentes. Es una sanción meramente administrativa esta suspensión. No creo que vaya a pasar a mayores. Más adelante le tengo las declaraciones del presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana. A propósito, retomamos nuestra información en el carrusel de afntijuana.info y bueno, sí eran de la Guardia Nacional los del asalto, dice Flores Campbell. La presidenta rehén de sus compañeros morenistas. Y si se va usted a la pestaña que dice AFN Político, se va a encontrar con la columna de columnas, la columna madre escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez. Monreal será el coordinador en esta circunscripción. Bueno, a reserva de que no nos equivoquemos o que desde la Ciudad de México se dé marcha atrás, les diré lo que los oídos indiscretos del reportero del barrio escucharon. Y como está bueno el chisme, hay que soltarlo, aunque sea casi de madrugada. Todo indica que en Morena han decidido que Ricardo Monreal, el diputado federal que ha sabido moverse entre las aguas y al parecer institucional para no ser congelado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será el coordinador de la circunscripción electoral a la que pertenece Baja California. Y no quiero especular sobre lo que esto podría significar, sin embargo ya sabemos que de ser así, el zacatecano vendría trayendo de la mano al también diputado federal Fernando Castro Trenti, quien es uno de los interesados en la candidatura al gobierno de Baja California. Y así viene toda la columna. Se puede ir usted justamente a la sección de Anaconda. La tormenta Montse sigue golpeando fuerte en Baja California, trae consigo aumento de temperaturas y también incendios no aislados. Eso es lo que dice la columna de columnas, la columna madre, escrita por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez. Y bueno, vamos a pasar luego entonces a la información. Le comparto a usted lo que se ha generado en materia de información. Ricardo Anaya, el senador del Partido Acción Nacional, se refirió el día de ayer al daño que Marx Arriaga le ha hecho a la educación en México. O sea, lo de menos es que el tipo en una actitud mesiánica, como la del que lo nombró, esté atrincherado. Eso es lo de menos. El problema es el daño profundo que le hizo a la educación en México. Acuérdense que introdujo política, ideología a los libros de texto y lo más grave, ya no existe libro de texto de matemáticas en primaria en nuestro país. De ese tamaño es el daño que este tipo causó, este tipo mesiánico que hoy está atrincherado y que no quiere dejar el cargo. Nombrarlo fue un error enorme que México va a tomar muchísimos años en corregir. Y lo segundo que yo diría es en un contexto más amplio. Lo que queda claro es que el gobierno está implosionando, Morena se está cayendo a pedazos. Está por otro lado el exconsejero jurídico de López Obrador acusando al actual vocero de vínculos con el crimen organizado, de vínculos con quienes trafican con el huachicol fiscal y lo acusa concretamente de un delito gravísimo,
Está acusando a Jesús Ramírez de haber recibido dinero del huachicol para las campañas de Morena. Eso es un crimen y eso debería implicar inclusive la cancelación de registro de una candidatura. Entonces, en conclusión, este es un problema que va mucho más allá de este personaje mesiánico. Esto nos demuestra que el gobierno está dividido, que Morena está implosionando y que haberlo nombrado fue un error gravísimo que va a tomar muchísimos años para que México lo pueda corregir. Coordinador, el caso de Marx Arriaga tiene que venir. Bueno, delicado este asunto. Marx Arriaga, el día de ayer, fíjese usted, pues dejó las oficinas después de estar atrincherado como 80 horas, trasnochado comunista, ¿no? Lo digo con todo respeto para los que tienen una formación verdaderamente de izquierda, que han sido una pifia muchos de ellos y una decepción, que llegan al poder y se vuelven en un bochornoso espectáculo como el de este tipo. Vea, así salió de las oficinas. No estás solo, no estás solo. Educación primero, al hijo del obrero. Educación después, al hijo del burgués. Den permiso. Con permiso. Fuera Mario Delgado de la SEP. Fuera Mario Delgado de la SEP. Fuera Mario. Fuera Mario. Fuera Mario. Fuera Mario. Bueno, y así salió de las oficinas este amigo Marx Arriaga, que de verdad creía él o cree que hizo la Biblia, hizo la Biblia, pero por mandamiento de Moisés, algo así, cree, no sé, se cree un iluminado. Qué peligroso lo que hacen con este tipo de cosas. La presidenta ha sido exageradamente tibia como en otros temas, pero dijo que el modelo educativo continuará. Bueno, el modelo educativo continúa, la nueva escuela mexicana continúa, los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar. Esta idea muy antigua del profesor, la profesora que se para frente a un salón de clase y los alumnos escuchan el dictado y se dicta y se aprende memorizando, pues ya es una idea muy antigua de la pedagogía. Y la nueva escuela mexicana lo que busca, entre otras cosas, es fortalecer el trabajo colectivo de los estudiantes y que se aprenda en ese trabajo colectivo. Y eso es algo que no va a cambiar ni mucho menos. Y la esencia también del contenido tampoco va a cambiar. Es enriquecer en ciertas áreas. Por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a lenguas originarias. Lo que dije de incorporación de las mujeres en la historia y algunos otros enriquecimientos de los libros que son importantes, pero la esencia no cambia, que es parte del legado de la transformación. Muchas gracias. Bueno, eso dijo la presidenta de la República. La tibieza de la presidenta de la República en este y otros temas, ¿a qué se debe? A lo mejor está cuidando el ahorro electoral que tienen para no asumir con responsabilidad esta serie de situaciones y un liderazgo que como mandataria del país debe no solamente mantener, sino proyectar. Pero lo que hizo este tipo de verdad es, no sé, evoca ahí cosas prehistóricas en el comportamiento político, ¿no? O sea, de un funcionario, y después salen desdeñando, no, es que yo no soy funcionario, voy a ir a mi clave magisterial frente a grupo en Chihuahua, no sé en dónde. Pues, ¿qué culpa tienen los de Chihuahua que vaya y les haga daño? Pero así como este sujeto, hay mucho trasnochado, ¿no? Que se fumaron los libros de formación ideológica, ojo, sin un adoctrinamiento, que eso es muy diferente. Son socialistas de izquierda, comunistas autodidactas. Eso es lo peligroso. Eso es lo peligroso.
Y en esa formación ideológica, doctrinaria que tenía la gente de izquierda, el planteamiento que siempre se hicieron fue la transformación o el cambio de un sistema a través de un movimiento armado. El proceso que originó muchos cambios en ese sentido provocó que muchos quedaran trastornados, ¿no? Porque muchos pertenecieron a organizaciones clandestinas que se planteaban como una forma de solución de los problemas del país, México estoy hablando, un movimiento armado. En 1980 más o menos, antes de que terminara la década de los 80s, se tenía el registro de más de 130 organizaciones clandestinas en este país que se planteaban un cambio a través de la toma de las armas. Después viene la escisión en el movimiento del PRI con el Frente Democrático Nacional de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo, y eso generó una situación complicada para todos estos de la izquierda, y muchos se institucionalizan. Por ello, cuando Salinas llega al poder en el 88 a través del programa de Solidaridad, muchos de sus funcionarios que eran ideólogos eran de esa izquierda que habían permanecido en la clandestinidad, que venían de la lucha de Lucio Cabañas, el Partido de los Pobres, la Liga 23 de Septiembre y otras organizaciones más que usted no tiene ni la menor idea, ni yo seguramente, que existieron, pero hay antecedente y fundamento, está documentado. Entonces, muchos de estos se formaron de las migajas que quedó de aquellas generaciones, pero ya los hemos visto gobernando. No, qué bárbaro, alejadísimos de esos principios, de esos valores, indiscutiblemente. Pero vamos entonces a saludar a quienes nos acompañan. Ese Marx quería hubiese quedado con el cargo para siempre. Sí, una bronca con Mario Delgado, Gabriela, seguramente una bronca de poder, ¿no? De protagonismos, porque los egos se exacerban y después se creen verdaderamente. Dijo algo Ricardo Anaya, senador del PAN, mesiánico como el que lo puso. Algaro, buenos días, Andrés Durón, buenos días, Carmen García, Dorita Cervantes, Yeya Durán, Oswaldo, Sergio Iván, gracias, muy buenos días. Vamos con otra información. Fíjese usted que, hablando de temas de seguridad, Edgardo Flores Campbell, del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, invitó a la comunidad médica, dice, al consejo ante los hechos que se han venido presentando. Nosotros desde el primer momento señalamos y invitamos a la comunidad médica en diferentes disciplinas de cardiología, pediatría, ginecología y otras disciplinas médicas a que participen en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Se les ofreció el acompañamiento y se sostuvo pues que eran guardias nacionales desde un principio, porque hay un encadenamiento lógico de circunstancias que te crean o propician cierta convicción del hecho, que es modo, tiempo y lugar, tapar los números económicos, las placas del vehículo, el tipo de arma que utilizan, la vestimenta, la forma de actuar. Y pues eso no lo podemos permitir en Tijuana, por eso debemos de estar cohesionados la sociedad, y este es el canal, digamos, legal, formal de expresión y de gestión ante la autoridad de seguridad y justicia que tiene la ciudadanía. Entonces yo aprovecharía para invitar a la ciudadanía a que, si no confían o no ven resultados en la sindicatura, confíen, o si no confían en el Ministerio Público, confíen en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública. Le hemos dado acompañamiento a más de 12, 15 casos por cobro de piso, extorsión, y vamos avanzando con los canales de gestión por parte del Comité Ciudadano. Como comité, entonces, ustedes... También el Comité Ciudadano de Seguridad Pública, presidido por Edgar Flores Campbell, dice que lamenta el vacío de la Guardia Nacional y ratifica lo que todo el mundo hemos pensado, que estuvieron involucrados en la agresión a los médicos en el fraccionamiento de Chapultepec. Nunca lo dudé. El pronunciamiento fue claro desde el primer día. ¿Y ya tienen confirmación de las autoridades de esto? En lo personal nosotros no tenemos confirmación, y lamento que haya esta, digamos, mutis o este silencio informativo, que este vacío es lo que genera zozobra o incertidumbre a la población. Lo que sí es
repito, hay un encadenamiento lógico de circunstancias, de hechos, modo, tiempo, lugar, momentos que te generan una percepción inequívoca o fundada, soportada de que eran elementos de la Guardia Nacional. ¿Se han registrado más casos de esto en Tecate? Hace muy poquito en el rancho de Tecate ha habido en ocasiones anteriores, desde que se hospedaban en el hotel, en un hotel ahí en el Boulevard, cuando eran destacamentos de pelotones de la Policía Federal. Es decir, hay proclividad a cometer esos hechos y hay dos cuestiones muy sencillas. O los supervisores de ellos están siendo omisos y se salen en la noche a hacer ese tipo de retenes, cateos, ¿no? O están coludidos los mandos, ¿no? Como quiera que sea, debe haber una investigación minuciosa, deben de fincarse responsabilidades y no podemos permitir que se trastoquen los derechos de la ciudadanía y ni qué decir de la propiedad privada. Bueno, comentarle a usted también lo que dice el titular del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, de cómo los abusos, las extorsiones de los policías afectan la percepción. Y no puedo omitir decirlo, también los excesos y abusos policiales, de extorsión en la garita internacional por parte de la Policía Municipal, de los simulados cateos por parte de la Guardia Nacional y algunos excesos y abusos que están registrados contra los ciudadanos por parte de autoridades, ¿no? Entonces eso también merma la percepción, digamos, socava pues el principio de confianza de la ciudadanía en la institución. Roberto Quijano Sosa, quien es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad en Baja California, comenta las colonias con más incidencia de delitos en Tijuana. Por mucho la zona centro. La zona centro, ahí se cometen homicidios, robos, robo de carro, venta de drogas. La número uno es... El top 1 es la zona centro. ¿Y cuáles le siguen? ¿Cuál diría que es el ranking 5 de las colonias más peligrosas? Lo mencionamos aquí. A ver, son zona centro, zona Río, tercera etapa, el Florido y la 20 de noviembre. Mira, lo que está pasando en Tijuana, hay un fenómeno social demográfico muy particular. Acuérdate que la gente que trabaja en el este y se tiene que trasladar al oeste de la ciudad, el 90% tiene que pasar por la zona centro. Entonces, gente que es en un taxi, en un camión, en cualquier transporte público, llega obligatoriamente a la zona centro. Entonces, ahí se concentra la actividad económica, el tránsito de las personas, ¿no? La zona norte. Entonces, eso es un espacio donde hay gentes con adicciones, etcétera. Entonces, eso no sucede en otras partes de la ciudad. Es por eso que ahí se concentran gran número de los delitos. Si tú me dijeras los homicidios, pues los homicidios pueden ser en la zona este, el cobro de piso en la zona este. Entonces, la delincuencia se va variando, pero en la zona centro, desafortunadamente, ahí llegan todos los delitos. Nosotros lo mencionábamos, ¿no? Para nosotros la verdadera incidencia delictiva es el 911. No son las denuncias, porque una persona puede ver que se está cometiendo un delito, es más, una persona está ingresando a una casa, está robando a otra persona y eso no termina en una denuncia, pero probablemente sí va a haber una llamada por teléfono al 911 diciendo se están robando un carro enfrente de mi casa y es un robo de automóvil. Eso no va a convertirse en una denuncia probablemente. Entonces, si tú ves las cifras del 911, por eso yo digo con toda seguridad, no ha bajado la incidencia delictiva, porque las llamadas al 911 se siguen dando. En el tema de los homicidios sí ha bajado de manera marginal, según nuestros números, entre un 8 o un 12%, no 40 o 50%. En un 8 dice que ha bajado la cuestión de los homicidios, don Roberto Quijano, pero no en un 40%, y explica esto de una manera muy sencilla y muy didáctica, ¿no? Las denuncias no paran en el 911, las denuncias, los llamados de auxilio, pero de ahí a que se convierta en una denuncia, pues hay un mundo de diferencia. ¿Estamos listos, mi querido Ángel? Vamos a enlazarnos con nuestro muy querido doctor, un extraordinario ser humano, científico, un muy buen amigo, me honro ser su amigo, el doctor Enrique Chacón, quien estás en Houston, querido doctor. Muy buenos días, mi querido doctor, bienvenido, gracias por honrarnos en la Agencia Fronteriza de Noticias, hablar de ese tema de sarampión, que ahorita en la mañana me enteraba por un buen amigo que está en el Instituto Nacional Electoral, él es alto funcionario,
pues que tienen a una persona que detectaron ahí con sarampión, que mandaron a un buen número de gente a trabajo en casa, y ahí me mandó una fotografía con cubreboca y todo. Bueno, andan preocupados por lo que está ocurriendo, dice, por la gran cantidad de personal que tienen en esa oficina. Con eso abro, perdón, mi querido doctor, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Horacio, gracias por la invitación y por el tiempo. Estás en Houston, doctor. Así es, aquí ya tengo ya cerca de 4 años. Ajá. Cerca de 4 años. Y bueno, hemos hablado contigo y hemos hablado de ti también antes de que iniciáramos. Comentábamos, entre otras responsabilidades que tienes y que eres un gran orgullo para Baja California, para México, pues infectólogo, maestro en ciencias, vacunología y desarrollo de fármacos, en fin, una serie de responsabilidades muy importantes. Y recordar, lo hemos platicado, cuando estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, fuiste requerido, si mal no recuerdo, en un par de ocasiones. Estuviste allá en la Ciudad de México, desmiénteme si estoy mal, y te invitaron a exponer justamente por este conocimiento que tienes sobre vacunas, sobre infectología, sobre este trabajo que has hecho de investigación. Fue así, ¿verdad? Estuviste en el gobierno de López Obrador en las conferencias por allá. Sí, fue una vez nada más, y eso habla mucho de que yo no soy propartidista y lo que voy a hablar exclusivamente tiene un fondo científico y en relación a la salud pública. Esa vez yo fui invitado por el doctor López-Gatell para hablar sobre la muy buena intervención que se hizo en aquella época de vacunación contra COVID en embarazadas, y me pidieron que fuera a Palacio Nacional a una de las vespertinas y me tocó estar ahí, algo que yo creo que fue una excelente decisión. Para poner en contexto de que el reconocimiento al doctor Chacón con el trabajo que realiza como investigador. Pero ahora bien, doctor, en la ocasión pasada estuvimos hablando en diciembre sobre la cuestión del sarampión. De allá hacia acá, ¿cómo estamos? ¿Cómo va? Porque hoy hablaba con este amigo y lo notaba con un dejo de preocupación, y pareciera que ahora hay como más brotes de preocupación en la población, ¿no? No sé si es por la falta de información, la ignorancia que tenemos de esto. Tú indícame, ponme en contexto, pon al público en contexto, y tenemos las gráficas que me compartiste. Cuando tú me digas, las podemos poner a cuadro también. Tú dices, doctor, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo le entramos? Sí, yo cuando dije que no tengo ninguna función partidista en esto, ¿no? Sí, totalmente. Yo he estado con el sexenio previo hablando de las buenas decisiones que se tomaron en vacunación contra COVID en embarazadas, en Palacio Nacional. Definitivamente esto que voy a comentar no tiene ninguna crítica contra el gobierno, simplemente es algo que se debe de mencionar y debemos saber los mexicanos. De acuerdo. Claro, podemos empezar con las gráficas. La gráfica, ahí está, la gráfica 1, doctor, adelante. Que primero aquí hay que recordar que el sarampión es una de las enfermedades más contagiosas que existen, si no es que la más. El R0, o sea, una persona que está contagiada, enferma o no, pero que está contagiada, puede infectar hasta 18 personas susceptibles, o sea, 18 personas que no tengan anticuerpos o defensas. Por lo tanto, para que no se disemine el sarampión y no tengamos casos propios de sarampión, se tiene que vacunar al 95% de la población con 2 dosis de la vacuna. 2 dosis. Eso es esencial saber. Entonces, si nosotros vemos la curva de tiempo, a la izquierda tenemos los primeros casos en Chihuahua en enero, que sí fueron casos que vinieron desde una comunidad menonita. De hecho, yo voy a publicar un artículo al respecto en una revista internacional de salud pública de cómo empezó esta transmisión a través de la frontera, y de ahí fue a una comunidad menonita de Texas a Chihuahua. Entonces, si vemos los primeros, aquí lo importante es ver los que están en rojo, las barras en rojo, que son los casos confirmados. Entonces, si vemos cómo a inicio del año pasado, del 2025, empieza a haber casos, posteriormente bajan, no puedo ver perfectamente aquí en el celular en qué semana epidemiológica, pero bajan,
Pero vean cómo a finales de año y empezando este año, el 2026, los casos, o sea, los que están en rojo confirmados, vuelven a subir. Si nosotros nos vamos al mapa de la República, o sea, creo que ya tenemos más de 9,000 casos, ¿no? Algo así, ¿no? Este es lo último que está publicado del 16 de febrero. Son números oficiales. Si nosotros vemos, esto ya no es un brote, es una epidemia por definición, porque los casos no se han controlado y ya abarcan a todos los estados de la República. Hay unos que más, como Chihuahua o Sonora, etcétera, pero abarca a todos los estados de la República. Entonces, el brote inicialmente se empezaba a controlar, pero volvió a dispararse y actualmente lo que tenemos por definición es una epidemia de sarampión en México, en los Estados Unidos también y en Canadá. Estamos hablando, si me puedes quitar la gráfica esta, mi querido Ángel, estamos hablando, doctor, entonces, que los 3 países tienen una epidemia ya en este momento. Uh-huh. Sí, en Estados Unidos no sé si ya le estén dando la connotación de epidemia. Creo que todavía le están llamando outbreak o brote. Pero en México ya por definición es una epidemia porque todos los estados de la República tienen al menos un caso y en lugar de ir a la baja los casos, si ven los reportes oficiales, bajaron y ahora van en ascenso. Entonces, ya tiene un año esto, ya tiene más de un año. Entonces, ya no es un brote. Ya después de un año con este problema, tenemos una epidemia con miles de casos y creo que ya son 30 fallecimientos. Algo muy triste, ¿no? Bien, ¿quieres que pongamos la segunda gráfica, doctor? ¿O ya nos vamos? Sí, a ver, si puedes, mi querido Ángel. Aquí está esta segunda gráfica. Esto va a connotación, porque ahora vamos a hablar de la vacunación, porque esto es una enfermedad que se previene con vacuna. Pero ya dijimos que se requieren 2 vacunas. Y nuestra presidenta, que no tengo absolutamente nada contra ella, yo la respeto como la autoridad máxima de mi país, pues mencionó por ahí algunas cosas, también el secretario de Salud, que no tienen mucho sentido. Si se dan cuenta, esos son los grupos de edad en los que ha habido casos confirmados de sarampión. También es la última publicación oficial, que es del 16 de febrero. Y si se dan cuenta, los mayormente afectados son los menores de 9 años. Los menores de 9 años son los mayormente afectados, pero también están afectados menores de 1 año y a niños, adolescentes e incluso adultos. Entonces, aquí vamos a partir en 2. Aquellos niños que les está dando sarampión, que son la mayoría en grupo de edad entre 1 y 9 años, son aquellos que no fueron vacunados en el sexenio pasado y lo que va de este sexenio, porque ya estamos hablando de 8 años, ¿no? En estos 8 años no se vacunaron y por lo tanto se enfermaron. Sin embargo, en lo que sí tiene razón la presidenta y el secretario de Salud es que también hay grupos de rezago de gente no vacunada que se debieron haber vacunado antes del sexenio de López Obrador, que son adolescentes, adultos y los niños menores de 1 año, porque los niños menores de 1 año en teoría no se vacunan porque las mujeres embarazadas, que en teoría ya deben de estar vacunadas, le transfieren anticuerpos al bebé durante el embarazo que dura hasta prácticamente 1 año de edad. Esto quiere decir que existe un término en vacunología que se llama catch-up. O sea, si yo no estoy seguro si le he aplicado las 2 dosis al año y 6 años de edad a la población, hago semanas nacionales de vacunación para vacunar a gente contra sarampión, esté o no esté vacunada. Es un catch-up para asegurar que todo mundo tenga 2 dosis. Entonces, ahí sí, la presidenta Sheinbaum tiene razón de que al tener población adulta que no está vacunada, pues están fuera de la edad en la que no se vacunaron. Pero también hay una contradicción, porque el expresidente López Obrador suspendió las semanas nacionales de vacunación, que eran cuando se aplicaban esas vacunas de refuerzo o de catch-up a adolescentes y adultos. Entonces, al suspenderse las semanas nacionales de vacunación, también favoreció la diseminación del virus. Qué interesante esto, doctor. Podemos quitar. Doctor, entonces, a ver, si estoy comprendiendo este planteamiento determinante. No es, la presidenta tiene razón cuando dice que es mentira que no se ha vacunado, que no se vacunó.
pero la realidad es que se vacunó mucho menos de lo que debía, y tú decías al principio que se requiere una población del 95% vacunada con 2 dosis, entonces estamos hablando de que hay un faltante tremendo en dosis, en coberturas de vacunación, que es lo que nos puede tener en la situación que hoy estamos. Hay otra gráfica de coberturas que te envié. Ajá. Esa también es importante, si la quieres poner, porque no estamos inventando números. ¿Esta fue de las 2 que me enviaste, doctor? Fueron otras, fue con otras 2 previas. Ok, si quieres seguir comentando mientras comparto esta en producción. Sí, aquí la cuestión es que no podemos tener casos propios de sarampión por alguna otra razón que no sea por no vacunar. Esto es muy sencillo. Si no vacunas, hay sarampión. Si vacunas el 95% con 2 dosis, no vas a tener sarampión. No hay otra explicación. No hay mucha ciencia alrededor de eso. ¿En qué situación estamos en este momento? Porque he visto mucha preocupación, te decía, hoy hablaba con este amigo que está en el INE y que los mandaron a home office y una serie de situaciones. ¿En qué situación estamos en realidad? ¿Qué debemos hacer la ciudadanía? Me queda claro que informarnos y vacunarnos, pero ¿por dónde empezamos? ¿Hay vacunas suficientes? Porque un médico de salud privada me decía que los pediatras no tienen este biológico, ellos en los particulares, que solamente en los centros de vacunación. ¿Es esto así? No estoy muy enterado de cuánta vacuna tenga el gobierno mexicano. El gobierno mexicano debe de tener suficiente vacuna para aplicar una dosis a todos los niños que no estén vacunados, a todo adulto menor de 50 años que no esté seguro si recibió vacuna o le dio sarampión. O sea, esos son muchos millones de dosis, sí, pero el gobierno tiene la obligación, porque está dentro de la Ley General de Salud, que tiene que vacunar contra sarampión. A nivel privado, probablemente hay desabasto, no sé. La única explicación que yo daría es que hay desabasto. Sería bueno también tenerla a nivel privado, ¿no? Tener la vacuna. Porque, digo, esto yo lo platiqué con el pediatra de mi hija, la Helen, que tiene 8 años, y me decía que ellos no tienen disponible el biológico, que no hay en la medicina privada, que hay que acudir a los centros de salud. Ahora, preguntas que nos han hecho, doctor, que si la mamá no tiene la seguridad de la vacuna o el refuerzo, ¿qué procede en esos casos? Si tiene alguna implicación, si los vacunan, si no tienen la certeza si fueron vacunados o no los niños. Para fines prácticos y pragmáticos, toda persona menor de 50 años de edad que no sabe si recibió 2 dosis de vacuna de sarampión, se debe de poner una dosis. Eso no hay vuelta de hoja. ¿Y por qué mayores de 50 es poco probable? Porque hay que recordar que la vacuna de sarampión inició en México en 1970. Ok, entonces los que rebasamos los 50 prácticamente era un hecho porque lo tenían a uno cautivo en la escuela, ¿no? Recuerdo que llegaban las brigadas de vacunación y no había quien se salvara, y había como que mucho ya esa cultura y la predisposición en los hogares que nos entregaban en las escuelas con el conocimiento previo de cualquier tema de salud que se trataba. Había esa confianza obviamente en los profesores y en las autoridades de salud en lo que se hacía con la niñez en ese tiempo, ¿no? Sí. Sí, y me gustaría ver la gráfica de las coberturas, porque ahí también se mencionó como causa de esto el COVID. Y sí, el COVID contribuyó, pero yo pertenezco al Comité de Eliminación de Sarampión en México, que es un comité externo. Nosotros evaluamos las acciones de gobierno en relación a sarampión y estamos al tanto. Pero sí me interesa que vean esa gráfica, porque aquí se puede explicar muy bien el por qué, aunque el COVID sí influyó, no influyó de manera directa para esta epidemia que tenemos. Ok, aquí le estoy pasando a producción porque nada más le había considerado las que me dijiste ayer, que eran 2, que eran las más actualizadas, y me habías pasado anteriormente 4 gráficas, si mal no recuerdo, ¿no? Antes de que me dieras esas 2 actualizadas. Es una de líneas y vienen porcentajes. Ok, líneas ok. Son 3 líneas.
Ok, ahí te las compartí, mi querido Ángel, ahí en producción, para ver si las pudiéramos poner a cuadro. Más que aquí ahí está. Con el celular es más difícil ver, pero bueno, si se dan cuenta, creo que empieza en el 2000, ¿qué? Es que no alcanzo a ver aquí en el celular, 2016, ¿no? Sí. Sí. La línea roja es la dosis al año, que es la primera dosis. La línea verde es la dosis a los 6 años, o sea, la segunda dosis. Y están los porcentajes. Si vemos en 2016, si mal no recuerdo, estaba Peña Nieto. Esas son cifras oficiales. Los porcentajes de cobertura eran muy altos para ambos. Incluso con Peña Nieto en el 17 bajaron las coberturas, pero no tuvimos brote. Probablemente porque bajaron no mucho tiempo, porque luego volvieron a subir en el 2018, sí. Y porque aparte se seguían aplicando vacunas de refuerzo en las semanas nacionales de vacunación. Viene López Obrador y en el 2018 bajan, 2019, 2020, obviamente por la pandemia, bajan las coberturas y tuvimos muchos casos de sarampión que se controlaron rápidamente. Desde ahí es cuando yo empecé a ser parte del Comité de Eliminación de Sarampión, junto con otros profesionales. Se elevaron mucho las coberturas, pero vean cómo todavía después, mucho después de la pandemia, 2022, 2023, 2024, bajaron las coberturas, al grado que hay una línea amarilla que se está dando una dosis adicional al año, 3 meses, al año y medio de edad, para acelerar rápido la inmunidad. Pero aún así, si nosotros vemos las últimas coberturas, ninguna llega al 90%, ninguna. Y si no tenemos 95%, no se puede lograr evitar la transmisión del virus. Entonces, estas cifras oficiales simplemente dicen algo. Tenemos una epidemia de sarampión por malas coberturas de vacunación. Y eso no lo digo yo, lo dicen las cifras de ellos. Ahora, te escuchaba, doctor, y leía de que hablabas de la importancia de la característica que debe tener la vacunación, ¿no? Homogénea, equitativa, hablabas de esto y ya comprendo entonces este porcentaje del que hablas. Y si hay vacío, si no es equitativa, si no es homogénea, pues el riesgo está latente y lo estamos viendo. La pregunta es, doctor, ¿cuál es la causa? Digo, a lo mejor es una política, seguramente una política pública o una visión de un gobernante, pero que se hayan suspendido las semanas de vacunación, las semanas nacionales de vacunación, ¿era por la cuestión del COVID? ¿Qué argumento se dio en ese tiempo desde el punto de vista de salud? No recuerdo. Bueno, Okay. Lógicamente durante la pandemia era muy difícil hacer semanas nacionales de vacunación. Sin embargo, las semanas nacionales de salud existen todavía, pero ya no son de vacunación y se tienen que reincorporar. Creo que hubo una reciente con la presidenta Sheinbaum que sí se está vacunando, pero por el brote, ¿no? Pero se suspendieron las semanas nacionales de vacunación. La causa no la sé. Ahora, doctor, otra cosa que hablaste de equidad, yo pertenezco al Comité de Equidad de la Sociedad Europea de Medicina, que está enfocada en la equidad mundial. Y bueno... Sí, te estamos escuchando, perfecto. Ahorita vimos porcentajes de cobertura vacunal globales de todo México, pero si nosotros vemos un mapa de México y vemos coberturas en cuanto a municipios, vamos a tener municipios que tienen menos de 50% de coberturas y municipios que tienen más de 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay diferentes Méxicos. Hay Méxicos más alimentados que otros y hay Méxicos más vacunados que otros. Ahí tienes, mi querido Ángel, la cobertura donde vienen todos los mapas del 2023, nada más. Ese, doctor. Está muy claro. O sea, si se dan cuenta, en verde es lo más vacunado y en rojo lo menos vacunado. Coberturas creo que menos del 50%, ¿no? Sí, es correcto. Ok. Entonces, 2023, 4 abajo, vemos que hay Méxicos
donde hay mucho verde, donde sí se ha logrado mucha vacunación, pero también hay muchos rojos, donde ni 50% de cobertura hay. Y hay que recordar que los casos iniciales de esta epidemia de sarampión fueron en Chihuahua. Y vean a Chihuahua, Chihuahua está mayormente en rojo. Ahora, doctor, ante esta situación, yo creo que más allá, gracias Ángel, yo creo que más allá de la narrativa del discurso oficial, institucional, en materia de salud, ¿en qué estamos? Porque si viene este rezago de la falta de la cobertura de la vacunación, si ha sido de años que se dejó de atender esta situación, ¿cuál es la proyección? O sea, ¿a dónde se puede llegar? Porque quiero pensar que apenas viene el impacto de esto, o ando muy perdido en esta situación. No, esto pinta a que probablemente empeore si no se toman medidas serias de vacunación masiva. ¿Por qué? Porque viene el Mundial. Es cierto. Imagínense, o sea, viene el Mundial y vienen otras situaciones en las cuales, si no tenemos controlada la epidemia, o si le quieren llamar brote, no importa, pero es una epidemia, ¿estamos preparados para tener un Mundial? Caramba, qué peligroso está eso. Ahora, doctor, ¿podemos estar en la condición similar a lo que ocurrió con el COVID en cuanto a medidas de restricción, por ejemplo, de movilidad, de censura a la movilidad, de participación en lugares públicos? ¿Puede llegar a una situación igual cuando se habla de que, lo que decías al principio, hasta 18 personas pueden ser contagiadas, y considerado que el sarampión es mucho más contagioso que muchos otros padecimientos? Yo no creo que llegue a eso, en lo personal. Ahí me tocó una epidemia peor. En el 1990 yo era residente de primer año de la especialidad de pediatría, y fueron muchos más, miles de casos y defunciones. Fueron miles de defunciones. Fue terrible, y también fue en Estados Unidos. Fue en Estados Unidos y en México, similar, pero no hemos llegado a ese nivel. Y no hubo necesidad de cerrar escuelas de manera masiva, aunque algunas escuelas sí cerraron, pero no fue de manera masiva. Yo considero que lo que tiene que hacer, porque tenemos una vacuna, y la vacuna es una vacuna muy confiable y muy efectiva. Entonces, aquí básicamente lo que se tienen que hacer son campañas de vacunación masivas a todas las personas que no tengan seguridad de 2 dosis de vacuna de sarampión menores de 50 años. Eso es lo que yo haría. Ya implementaron la dosis C, o sea, ponerla entre los 6 meses y el año, está bien, pero yo creo que no se trata tanto ya de ponerlo en libro o en el internet, se trata de hacerlo. Se trata de hacerlo. Y créanme que vacunar es complicado, porque hay que ir a todos los domicilios, a las casas. Yo estuve en el programa de vacunación del municipio de la jurisdicción sanitaria de Tijuana, Rosarito y Tecate por ahí el 2000-2001. Entonces yo sé lo que, además yo sé lo que es ir a vacunar. Y es complicado, es caro, es costoso, lleva mucho tiempo, pero estamos ante una epidemia. Y se puede poner peor. Se requiere un ejército prácticamente para atender esta situación en la que estamos. Yo creo que la visión, salvo tu opinión, doctor, es verlo y actuarlo como una emergencia sin crear una psicosis en la población, pero sí desplegar toda una, es decir, todo un ejército. No sé, a lo mejor estoy mal en esta apreciación, pero se habla de que tienen a gente en este programa de salud casa por casa, gente que se está utilizando. Todo esto enfocarse mejor a una vacunación, a garantizar, lograr este 95% del que nos hablabas de la población. Esto podría de alguna manera garantizar que salgamos de esta situación. En un supuesto ideal de que se hiciera esta vacunación, ¿en cuánto tiempo estaríamos en condiciones de decir que ha pasado el peligro de que crezca esta epidemia? La epidemia que tuvimos en el 89-90 duró como 1 año y medio, creo que no llegó a 2 años. Fueron mucho más casos. Porque también, aparte de la vacunación, el tener tanta gente enferma, se genera lo que se llama inmunidad de rebaño. O sea, yo me puedo enfermar
no me pasa nada serio y ya quedo protegido. O sea, al enfermarme también me protejo de no enfermarme de nuevo. ¿Qué tanto tiempo? No sé. No sé, porque va a depender de la celeridad en cuanto al número de vacunas que se administren. Obviamente se tienen que ir primero por los lugares más afectados y los lugares donde está habiendo más casos nuevos. Literal, donde se ven más casos nuevos, porque por ejemplo en Chihuahua ya están bajando mucho los casos, porque fue el primer estado, el más afectado, pero como que los demás estados no se ha aplicado tanto. Y no estoy suponiendo, estamos viendo las gráficas y estamos viendo que hay casos. Entonces, ¿qué tanto tiempo? No sé, pero yo creo que si se lleva a cabo una campaña de vacunación masiva en la que incluso el ejército está involucrado, o sea, las Fuerzas Armadas y muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales, pudiéramos detener esta epidemia, claro que sí. De que se puede, se puede. Se habla de los antivacunas. Los antivacunas son mucho más serios en Estados Unidos. En México no son tan importantes. Aquí básicamente fue problemas de cobertura de vacunación, no de que la gente no se quiera vacunar. Y es interesante esto que dices, doctor, del tema de antivacunas, ¿no? Como que en México todavía somos más receptivos en este tema de las vacunas, pero también traemos una cultura de hace muchos años de nuestros abuelos, de nuestros padres, de tener una aceptación y la predisposición a ser vacunados, porque además está el antecedente de que nos ha ido bien con las vacunas, entonces no hay tanto ese prejuicio. Debe quedarnos claro de que el tema antivacunas aquí no ha aprendido como en los Estados Unidos, ni ha tenido el mismo efecto, pero que sí hubo un problema de que no se vacunara, que es algo muy diferente, o sea, a esta situación que se plantea. Ahora bien, recomendación, retomar, mi querido doctor, padres de familia, la población en general, síntomas a los que debemos de estar atentos. ¿Se puede confundir con otro padecimiento o es contundente la sintomatología que tiene el sarampión? No, sí se puede confundir con varios. Los síntomas son mucha fiebre, afecta, como vemos, también a adultos, pero más a niños, pero es mucha fiebre, empieza puede haber lagañas y enrojecimiento de los ojos, y después de 3-4 días con fiebre empiezan las manchitas chiquitas, como un sarpullido, que empieza en la cara y de ahí se pasa al resto del cuerpo. El sarampión, el paciente se siente mal, realmente mal. Y el problema es que se puede complicar fácilmente con infecciones de oído, con pulmonías, y se puede llegar a complicar con infecciones en el cerebro que pueden causar la muerte o dejar secuelas permanentes. Yo lo viví en la epidemia del 90 y vi niños morir de sarampión. O sea, a mí no se me va a olvidar nunca. Pero claro que se puede confundir con otras enfermedades, pero están los signos de alarma, ¿no? Cuando el paciente tenga eso, ir inmediatamente con el médico y el aislamiento para no contagiar a nadie. Y la otra es que no hay un tratamiento para el sarampión, o sea, no hay ningún antiviral que mate al virus del sarampión. Por eso la necesidad imperante de vacunarse, porque es una enfermedad prevenible por vacunación. Y yo siempre he dicho como vacunólogo, no podemos tener una muerte por algo que se evita con una vacuna. Pues sí, definitivamente eso que dices, no podemos tener una muerte por algo que se evita con una vacuna. Doctor, el tratamiento que se le da, volviendo a este asunto de los síntomas a un menor, es para fiebre nada más, para controlar la temperatura, el paracetamol, se le da nada más este tipo de medicamentos para tratar de atender el padecimiento hasta que salga. ¿Tiene un ciclo natural, por ejemplo, si no hay alguna complicación? Sí, generalmente en 2 semanas más o menos, si no es que antes, el paciente ya se recupera si no hay complicaciones. El otro problema que tiene el sarampión es que en medicina, en inmunología decimos, es anergizante. El virus del sarampión te baja las defensas por hasta 6 meses o más y te hace muy susceptible a que luego tengas otras infecciones, como las neumonías, las pulmonías por bacterias. Entonces, el paciente con sarampión hay que vigilar mucho que no tenga una infección bacteriana añadida, como una infección de oído, una pulmonía o una meningitis, lo que sea.
Por lo tanto, muchas veces estos pacientes sí van a requerir antibióticos porque hacen una complicación agregada al sarampión, porque el sarampión baja las defensas y las baja mucho. O sea, qué importante esto entonces, doctor, que los padres de familia debemos de estar muy atentos. Digo, también me queda claro que los médicos, porque este ojo clínico que hay que tener, el chequeo, la auscultación, no sé si se tenga que hacer un análisis para determinar si trae una infección bacteriana combinado con lo del sarampión para poder dar la prescripción médica del antibiótico adecuado a la par de que se le va desarrollando esto. Y no es crear una psicosis, ni un caos, ni nada, pero saber sobre lo que estamos parados, porque también, independientemente de esto, que me queda claro la responsabilidad que tiene la autoridad y las instituciones de salud pública, pero también la ciudadanía que si tiene información, tiene datos, que acuda a los centros de salud, que busque vacunarse, vacunar a los menores en el rango de los que ya se hablaba, y si no tienen la certeza, al menos una vacuna, que también busquemos contribuir como población a menguar esta situación, porque puede resultar mucho más delicado de lo que pensamos, pero además las cargas de estrés que puede generar en la familia, en los centros de trabajo, en las escuelas, todo esto es algo que tiene un impacto determinante en el comportamiento y la movilidad de las personas. Claro, y recordar que 1 de cada 5 pacientes que tienen sarampión se hospitalizan. O sea, es mucho más severo y contagioso que COVID. Qué interesante este dato, porque también hablaríamos de la capacidad hospitalaria de una situación así, lo que puede representar. O sea, si ya vimos en el COVID todo lo que padecimos con la infraestructura, con todo esto, siendo más contagioso el sarampión, entonces estar muy atentos. ¿Qué hacer, doctor? ¿Qué hacer desde esta visión integral, global que tú tienes? Si tuvieras oportunidad en un caso hipotético, de que te diera la responsabilidad el doctor Kersenovich de encabezar un equipo, ¿tú qué harías? El doctor Enrique Chacón, ¿qué haría? Haría campañas masivas de vacunación casa por casa y en centros de vacunación implementados con la pandemia. Vacunar pronto, rápido, de manera masiva, apoyándome de las Fuerzas Armadas, y yo creo que eso en un par de meses se controlaría. Si hacemos eso, porque se tiene que hacer. Tenemos el mundial muy próximo y sería muy penoso, ¿no? Que tuviéramos luego contagiando gente de otros países, ¿no? O sea, yo creo que hay que tomar medidas drásticas y no generar pánico, porque esto se resuelve vacunándose. Esto se resuelve vacunándose. Finalmente te lo pregunté y lo platiqué, pero te vuelvo a preguntar. ¿México tiene el suficiente biológico, la suficiente cantidad de vacunas para hacerle entonces frente a esto y ponerle un freno y desplegar esta estrategia de la que nos hablabas? No sé. Ok. Ese es el gran tema y que seguramente no lo vamos a saber, o sea, si se tiene esto o no. Yo escucho al secretario de Salud en Baja California, Adrián Medina Amarillas, que habla, no, que estamos con todo en esta campaña de vacunación, reforzamos la estrategia, pero por otro lado se sigue diciendo que surge otro caso, dice uno, pues caramba, ¿cómo está esto, no? O sea, y sí genera la reflexión obligada. Doctor, ¿con qué te gustaría cerrar esta participación que has tenido con nosotros en la Agencia Fronteriza de Noticias, esta exclusiva, compartir y buscar darle visibilidad, como lo platicábamos ayer, invitar a la gente que se informe, que se entere, a la autoridad también? ¿Qué nos dejarías de reflexiones sobre esto? Yo lo que recomiendo a la población es demandar a las autoridades, pero de una manera educada, porque pelearse no tiene nada, no soluciona nada. Demandar de una manera apropiada, basado en evidencia, que se haga una campaña masiva de vacunación en el país. Y por el otro lado, si alguna ONG o alguna otra empresa está interesada en apoyar y controlar esta epidemia, hablar y tratar de conseguir por medio de COFEPRIS o algún otro organismo, tratar de hacer compras extraordinarias de vacuna, y otra, ayudar a las estrategias de vacunación. Porque a veces nos gusta mucho criticar al gobierno, pero no hacemos mucho nosotros, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver voluntarios en los centros de vacunación ayudando
a vacunar a la gente, ¿no? Así como hay muchos voluntarios para otras cosas, pues yo creo que ayudar a la salud del país o de mi comunidad es muy loable. Entonces, también la comunidad tiene que comprometerse, no solamente el gobierno. Definitivamente. Doctor, quiero agradecerte infinitamente la gentileza, la generosidad de tu tiempo, el compromiso que tienes con tu profesión, con tu capacidad de investigación, estar entregado a cuerpo y alma. Ayer me preguntaba uno de mis hijos cuando veía tu currícula, me decía, oye, pa, pero el doctor tiene su vida en cuerpo y alma entregado a la investigación, ¿no? Me dice, me gustaría que le hicieras una entrevista y de una vez te lo... Pero que le preguntes sobre su forma de vida, me dice, porque es un hombre entregado a esta tarea científica, pero ¿cómo disfruta? Y luego me dices que está en Houston, dice, y se hablan muchas cosas de Houston y de eso. Mejor entrevístalo también después de esto y pregúntale de eso, de la forma de vida en Houston, que sí es cierto que se vive mejor, que hay condiciones de vida muy diferentes, algo diferente, porque siempre lo han de abrumar, me decía el doctor, con estos temas, ¿no? Que son lo suyo, pero a veces dice, no comprendemos la gente, la vida que llevan, por la gran responsabilidad que tienen, ¿no? Porque tú estás metido en cuerpo y alma al tema de la investigación y con muchos organismos colaborando, ¿es así? Sí, soy presidente del Comité de Inmunizaciones de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica. O sea, yo sigo en México, soy miembro del Comité de Eliminación de Sarampión, soy miembro de la Sociedad Europea, del Comité de Vacunas de la Sociedad Europea de Medicina. Aparte, pues tengo la revista esta de vacunación que se llama Vaccines B, tengo mi empresa. Yo estoy muy metido en lo que es vacunas. Yo te voy a decir algo, Horacio. Yo dejé de ver pacientes porque me di cuenta que invirtiendo tiempo en vacunas puedo tener más impacto en la sociedad. Y no nomás en México, en el mundo. Si yo logro ayudar a que una vacuna se apruebe, puedo ayudar a que se eviten miles de muertes. Entonces creo que esa es parte de mi función en la vida. Y literal, a mí este tipo de programas contigo me gustan mucho porque otra función es educar. Y es importante, ¿no? O sea, aquí no hay un disclaimer contigo. Tú no me estás pagando por esto, o sea, ni me estoy haciendo más famoso, ni nada. Realmente, yo también admiro mucho tu trabajo porque tú tienes realmente un interés sumamente desinteresado, vaya la redundancia, en ayudar, en comunicar bien. Y lo que estamos haciendo en este momento es comunicar y educar a la gente en el buen sentido de la palabra. Yo no tengo ningún contrato con ninguna empresa de vacunas por las cuales yo me paguen por difundir información que solamente tenga objetivos de dinero. Yo solamente difundo información que tenga un elemento, un componente científico que lo sostenga. Mi muy querido doctor Enrique Chacón Cruz, te agradezco infinitamente tu tiempo, te mando un abrazo grande hasta Houston y ojalá podamos agendar una entrevista, pero en otros términos más personales, tus pasiones, el Nelson, hablar un poco de la cerveza artesanal y todo. Sería importante que también el público conozca a ese ser humano extraordinario que eres, mi querido doctor. De verdad, mi gratitud como siempre. Igualmente, estás correspondido, gracias. Bonito día. Escuchó usted y vio al doctor Enrique Chacón Cruz. Él es experto en vacunas, en infectología, en desarrollo de fármacos. Está en Houston, Texas, es cachanilla, es un científico, es un hombre muy, muy talentoso, pero además muy generoso. Soy Horacio Molina, le he revelado a usted la verdad de la noticia. Lo invito para que mañana en punto de las 8 de la mañana nos encontremos de nuevo. Le recuerdo que todos los lunes en punto de las 12 del mediodía, Polémicos y Polémicas, conducido por nuestra directora general, la señora Dorelena Cortés Juárez. Le recuerdo que si usted maneja, hágalo con precaución y a la defensiva. Use el cinturón de seguridad porque recuerde que en casa siempre hay alguien que lo está esperando. Abrazo grande.
cumplido 2025 ya está aquí. En CES premiamos tu puntualidad. Paga tu recibo de agua a tiempo en nuestras oficinas, en línea o establecimientos aliados y recibe un boleto por cada mes pagado puntualmente. Entre más cumplido, más oportunidades de ganar. Regístrate para obtener tu boleto digital en ces.gov.mx/sorteo. Permiso 2025-0239, PS07. Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Que ustedes han adquirido una formación, ¿verdad?, para fortalecer precisamente la conciencia de que tienen que tomar buenas decisiones. No me queda más que felicitar a todos los niños y niñas que hoy pues ya terminan este bonito programa. Pido que les demos un fuerte aplauso a todas las escuelas que de hoy ya se gradúan con el programa DARE. Muchas felicidades y decirles que aquí siempre vamos a estar al pendiente de ustedes para apoyarlos, para guiarlos y para seguir fortaleciendo su entorno y también a su familia y a ustedes mismos. Así que muchas gracias, felicidades y que viva la escuela también, don Andrés Quintana Roo y la zona 28. Muchas gracias y que viva Tijuana. Gracias.